Bienvenidos y bienvenidas a este teórico masivo de educación física adaptada. En esta ocasión vamos a estar hablando de diabetes mellitus. En una primera instancia vamos a estar charlando sobre las generalidades de esta patología y en un video posterior vamos a estar charlando sobre la prescripción del ejercicio y la diabetes. Este teórico, como les comentaba, va a estar ordenado de la siguiente forma. En una primera instancia vamos a ver qué es la diabetes, qué tipos existen. Luego vamos a continuar con una breve reseña epidemiológica, cómo se diagnostica, cuáles son los signos y síntomas, los primeros auxilios en el diabético, que resulta muy importante que cualquier docente los tenga en cuenta. Y en última instancia, en qué consiste el tratamiento de esta afección. Entonces, ¿qué es la diabetes? Basándome en la Asociación Latinoamericana de Diabetes, podemos decir que es un desorden metabólico de múltiples etiologías caracterizado por hiperglucemia crónica, con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, y que resulta de defectos en la secreción o acción de la insulina, dependiendo de los casos. La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en sangre, es decir, la glucemia. Un efecto común de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, la glucemia elevada, que con el tiempo va dañando gravemente los órganos y sistemas del cuerpo humano, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos. Al ingerir alimentos, la comida se convierte en glucosa y la envía hacia la sangre. La insulina actúa a nivel de los receptores, permitiendo el ingreso de la glucosa en la sangre hacia las células. Cuando la glucosa entra a las células, es utilizada ya sea como combustible para producir energía de inmediato o es almacenada para utilizarse más tarde. En una persona con diabetes existe una falla en la insulina, pero no en todas las personas de la misma forma. Va a variar según el tipo, como decía anteriormente. Los niveles de glucosa en sangre normales en ayuno son entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Y entre 100 y 125 se considera un estado de prediabetes. La diabetes se puede presentar como varios tipos, como decía anteriormente, tipo 1, tipo 2 y existen otras variedades como la llamada diabetes gestacional y otras que aparecen allí también en el cuadro de la derecha, no tan comunes. En la diabetes tipo 1, el sistema inmune erróneamente elimina las células beta en el páncreas que producen la insulina. En este caso, el cuerpo entiende que estas células beta son invasoras y las destruye. Esto puede ocurrir a lo largo de unas semanas, meses o años. Cuando suficientes células de este tipo se terminan, el páncreas deja de producir insulina o produce tan pequeña cantidad que necesita la administración exógena de insulina para poder sobrevivir. ¿Sí? Es por esto que los fármacos son tan importantes en las personas diabéticas, sobre todo de tipo 1. Es importante saber que todos los casos de diabetes tipo 1, la persona necesita administrarse la insulina. Y bueno, la misma se administra por medio de inyecciones. ¿Sí? La diabetes tipo 1 suele aparecer en la infancia o adolescencia, pero puede presentarse en adultos también. En el caso de la diabetes tipo 2, el organismo en este caso no utiliza la insulina adecuadamente. A esto se le llama resistencia a la insulina. Las células beta producen insulina adicional para compensar, pero a través del tiempo su páncreas ya no puede producir suficiente insulina para mantener la glucosa en la sangre dentro de los niveles normales. Algunas de las personas con diabetes tipo 2 pueden controlar su glucemia comiendo saludablemente y haciendo ejercicio físico únicamente, sin administrarse ningún fármaco. La diabetes es una enfermedad progresiva, aunque al principio no se necesita controlarla con fármacos, puede que la persona tenga que hacerlo a lo largo del tiempo.
el médico probablemente recete en primera instancia cambios en la dieta y actividad física, y en segunda instancia se prueba con medicamentos orales hipoglucemiantes y luego con una combinación de medicamentos orales e insulina mediante inyección para ayudar a alcanzar la meta deseada, ¿sí? En relación a los niveles de glucosa en sangre. Y esto va a variar de persona en persona, no es algo estandarizado. La diabetes tipo 2 es la más común en el mundo, entre el 90 y el 95% de los casos son de este tipo, y las causas están asociadas más que nada a los hábitos de vida y el tipo de alimentación y los niveles de sedentarismo de las personas. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 son sedentarias o tienen bajos niveles de actividad física, además de ser personas con sobrepeso u obesidad en muchos de los casos. La diabetes gestacional se desarrolla durante el embarazo. Para la mayoría de las mujeres, los niveles de glucosa en sangre vuelven a lo normal luego del parto. Pero una mujer que tuvo diabetes gestacional es recomendable que realice pruebas regularmente, ya que tiene mayor riesgo o tendencia a desarrollar una diabetes tipo 2 durante el transcurso de su vida. En cuanto a la epidemiología, les presento estas imágenes que son extraídas de la 10ª edición de la Federación Internacional de Diabetes. Nos muestran que la diabetes es una de las emergencias de salud que más crece a nivel mundial en el siglo XXI. En la imagen del mapa mundi está representado el número de personas en el mundo con diagnóstico de diabetes y cómo se estima el crecimiento en cada una de las regiones hacia el 2045. Una denominación que se utiliza habitualmente sobre la diabetes es el concepto de enfermedad silenciosa, porque las personas pueden no percibir síntomas y signos, pero esta se puede estar desarrollando. Y por ese y otros motivos es que 1 de cada 2 adultos que tienen diabetes no lo saben. Por acá les muestro unos datos, ¿sí? En relación a la prevalencia a nivel mundial, ¿sí? Comparando el 2021 y proyectando hacia el 2045. Podemos ver cómo la tendencia es al aumento y representa números bastante alarmantes para prestar atención a esta situación. Bueno, en esta diapositiva quería traerle unos datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud publicada en su página web en el año 2022. El número de personas con diabetes pasó de ser 108 millones en 1980 a 422 millones en el 2014. La prevalencia de esta enfermedad ha venido aumentando, como decíamos anteriormente en el PPT anterior, más rápidamente en países de menores ingresos. La diabetes es la causa más importante de ceguera, de insuficiencia renal, de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores. Entre el 2000 y el 2019, las tasas por diabetes de mortalidad por diabetes normalizadas a las edades aumentaron un 3%. En los países de ingresos medianos y bajos, la tasa de mortalidad aumentó un 13%. En el 2019, la diabetes y la nefropatía diabética causaron 2 millones de defunciones, ¿sí? Estos datos realmente me parecieron importantes de mencionar a la hora de estar hablando de la diabetes, ya que me parece muy importante y un número muy alarmante. Esta enfermedad silenciosa en el 2019 fue la causa directa de 1,5 millones de defunciones y de todas las muertes por diabetes, casi un 50% tuvo lugar antes de los 70 años de edad. Esto puede ser por diversas causas,
pero uno de los motivos más importantes es la falta de detección a tiempo de la diabetes, ¿verdad? En las personas. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Existen 4 criterios para hacer el diagnóstico. Uno es el valor de hemoglobina glicosilada de 6,5% o más. 2, la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitros o 7 milimoles por litro. El tercero es glucosa plasmática a las 2 horas de mayor o igual a 200 miligramos por decilitro o 11,1 milimoles por litros durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa. Y el cuarto es los síntomas, pueden ser los síntomas clásicos de hiperglucemia, ¿sí? Poliuria, que significa orina excesiva, polidipsia, exceso de sed y pérdida de peso inexplicable. Otra cuestión puede ser la crisis hiperglucémica con una glucosa plasmática aleatoria de 200 miligramos por decilitro o 11,1 milimoles o superior. En todos estos casos se requiere extracción de sangre para el análisis de estos valores y bueno, los estudios se realizan de diferentes formas. En relación a los signos y síntomas, para estar alerta en relación a la diabetes, pueden aparecer necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual, como nombraban en la diapositiva anterior, necesidad de ingerir líquido frecuentemente, sensación de sed, apetito excesivo, adelgazamiento en un corto periodo, decaimiento y cansancio, eventualmente sudoración y mareos, cambios de humor repentinos. Esto es una característica bastante habitual. Cetosis, ¿sí? Que la cetosis diabética ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para permitir que el azúcar en la sangre ingrese a las células para usarlo como energía. Y en su lugar el hígado descompone grasa para obtener energía. Es un proceso que produce ácidos llamados cetonas. Esto también produce un mal aliento, ¿sí? un aliento cetónico que es también muy característico de las personas con diabetes. La hiper e hipoglucemia son conceptos que tenemos que manejar si estamos estudiando la diabetes. La hipoglucemia, como lo dice la palabra, es una disminución de la glucemia en sangre, que puede ser moderada o severa. Y la hiperglucemia es una elevación importante de los niveles de glucemia en sangre. En ambos casos, la persona puede tener diferentes signos y síntomas, que los vamos a ver a continuación más específicamente. Y en las imágenes de allí están representadas 2 formas de medir la glucosa en sangre, ¿sí? 2 tipos de tecnologías diferentes, un sensor subcutáneo y un glucómetro tradicional. Dentro de las eventuales situaciones para estar alerta que se pueden dar con personas con diabetes, las hipoglucemias y las hiperglucemias son eventos bastante comunes. Resulta importante saber actuar ante un estado de hipoglucemia y debemos saber identificar en qué grado de baja está el azúcar en la sangre en la persona. ¿Y cómo lo podemos identificar en la hipoglucemia moderada? Las características son que la glucemia en sangre se encuentra debajo de 70 miligramos por decilitro y los síntomas pueden variar, pero pueden manifestarse más comúnmente con palidez, sudor frío, temblor de las manos, hambre, sentirse débil, palpitaciones, cambios de humor, irritabilidad, dificultad para concentrarse y hablar, dolor de cabeza, confusión y somnolencia, mareos y pérdida de la coordinación, sensación de hormigueo alrededor de la boca. Y en estos casos la persona está consciente, siempre que sea una hipoglucemia moderada, la persona está consciente y se le debe dar de beber un vaso de alguna bebida azucarada
preferentemente, para favorecer la absorción rápida, o 3 caramelos, o 2 cucharadas de azúcar, o una cucharada sopera de miel. Por supuesto que tenemos que tener cuidado con la administración de la cantidad de azúcar, por eso es importante tener en cuenta que es una de las opciones y no darle demasiado tampoco azúcar o glucosa a la persona, ¿sí? En la hipoglucemia severa, la persona no puede resolver la situación porque no está consciente. Entonces, es importante tener en cuenta las características que son pérdida de conocimiento o convulsiones, dificultad para responder a indicaciones o respuestas fuera de contexto, dificultades para tragar también. Ante una hipoglucemia severa, el procedimiento es el siguiente. En primer lugar, frotar azúcar apenas diluida o miel o agua azucarada en el interior de las mejillas hasta que se recupere, cuidando que no trague y mucho cuidado de que la persona no vaya a morder, nunca poner los dedos entre los dientes de la persona, sino hacerlo entre la mejilla y los dientes, ¿sí? En segundo lugar, pedir asistencia médica. En tercer lugar, acostarlo de costado y observarlo. Y nunca dejar sola a la persona. Si la persona está convulsionando, se aplican, digamos, los cuidados de primeros auxilios como cualquier persona que está en esa situación, poniéndola de posición de seguridad, ¿sí? Acostado de costado en el suelo. Tratar de no cortar la convulsión, sí, dejar que la persona convulsione. Y al cesar la convulsión, intentar aplicar la miel o el agua azucarada. Aflojar la ropa, evitar que la persona se autolesione, ¿sí? Con los temblores, colocando algún objeto blando debajo de la cabeza o las manos, y retirar objetos cercanos que pueda golpear y se le pueden caer encima. Si la persona presenta vómitos, colocar la posición de seguridad es de costado, así que en este caso tratamos de evitar que trague su propio vómito. En relación al tratamiento y la prevención, a modo informativo nomás, para que tengan conocimiento, la diabetes se trata con 3 pilares fundamentales que son, como mencioné ya anteriormente, ejercicio físico, planificación de las comidas y los fármacos. Estos 3 cuestiones se van a tener en cuenta más allá del tipo de diabetes que tiene la persona, ¿sí? El objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 2 es lograr mantener unos niveles óptimos de glucosa en sangre, de lípidos y los niveles de presión arterial para prevenir o retrasar complicaciones crónicas propias de la diabetes. En lo que tiene que ver con la prevención, según la Organización Mundial de la Salud, se ha demostrado que ciertas medidas relacionadas con el modo de vida ayudan a prevenir o retrasar eficazmente la aparición de diabetes tipo 2. ¿Sí? Esto que mencionábamos de los hábitos de vida saludable, mantenerse en movimiento, y para poder prevenirla es necesario conseguir un peso corporal saludable, equilibrado y mantenerse en él, sin oscilaciones, realizar al menos 30 minutos de ejercicio físico de intensidad moderada la mayoría de los días, aunque quizás dependiendo de los casos requiera un ejercicio quizás un poco más intenso para controlar el peso, o un poco más de tiempo de ejercicio moderado. Obviamente que esto es una guía general. En la próxima clase vamos a estar hablando de las recomendaciones sobre la prescripción del ejercicio en diabéticos, y ahí vamos a entrar un poco más. También es importante seguir un régimen alimentario saludable, sin azúcares ni grasas saturadas, no consumir tabaco, pues está confirmado que fumar eleva el riesgo de sufrir diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. En esta diapositiva quería mencionarles las posibles complicaciones asociadas a la diabetes. Los adultos con diabetes suelen tener un riesgo entre 2 o 3 veces mayor de sufrir un infarto de miocardio
o un accidente cerebrovascular. Las neuropatías, lesiones del tejido nervioso de origen diabético que afectan los pies, combinadas con la reducción del flujo sanguíneo, elevan la probabilidad de sufrir úlceras e infecciones que en última instancia requieran una amputación de una extremidad. ¿Sí? Como nombraba en la parte de epidemiología, ¿sí? Las amputaciones son algo bastante común en las personas diabéticas. La retinopatía diabética, que es una importante causa de ceguera, es una consecuencia del daño de los capilares de la retina acumulado a lo largo del tiempo. Cerca de 1 millón de personas se han quedado ciegas debido a la diabetes. También es una de las principales causas de insuficiencia renal. Los diabéticos, tienen más probabilidades también de tener una peor evolución cuando contraen alguna enfermedad infecciosa, como puede ser el COVID-19. Pero lo importante de la diabetes es que si se encuentra bien controlada y la persona puede seguir un tratamiento adecuado, puede vivir una vida larga y saludable, conviviendo, digamos, con la enfermedad. En esta diapositiva les presento alguna de la bibliografía que utilicé para armar esta presentación, que la van a tener disponible también en el curso en EVA, en la pestaña de diabetes. Así que espero que puedan observarlo. Hay una guía para docentes de educación física que está muy interesante y la recomiendo ampliamente. Bueno, les agradezco por la atención. En el próximo video vamos a estar hablando de prescripción del ejercicio y diabetes. Y les dejaba esa imagen del señor andando en una bicicleta, ¿sí? Que dice: mis cuidados inician por el ejercicio. Acá intentando resaltar la importancia del ejercicio físico como uno de los pilares del tratamiento de la diabetes, y donde nosotros estamos directamente involucrados en lo que va a ser la prescripción para esas personas. Muchísimas gracias.